y nos estamos enlazando con Aldo Campuzano, director de México Elige, a quien agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenos días. Buenos días, saludos a ustedes y a todo el auditorio en San Luis. Aldo, al cumplirse el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, ¿cuáles son, digamos, los principales aciertos, pero también las principales áreas de oportunidad que encontramos de acuerdo a las principales preocupaciones de los ciudadanos? Bueno, el gran acierto del presidente ha sido el mantener y cumplir la agenda que él propuso en campaña. Es decir, él en campaña nos acostumbró a que la corrupción era el principal problema del país, que era el cáncer que teníamos que atacar como mexicanos y él como gobierno. Y durante este primer año él nos ha demostrado que efectivamente está enfrentando una lucha en la corrupción, y así lo menciona él en sus mañaneras y con distintas acciones. Entonces, sin duda alguna, un gran logro es que permanece el combate a la corrupción como punto en la agenda. Otra base importante para él es que ha mantenido intacta la base social que lo llevó al gobierno, es decir, esos 33, 34 puntos en la elección que son y que lo han venido acompañando las últimas 3 elecciones presidenciales, sigue ahí. Sus fanáticos, sus seguidores, sus simpatizantes más duros permanecen con él. Y sin duda alguna el problema o la gran área de oportunidad que tiene el presidente el día de hoy es el tema de la seguridad. De hecho, él mismo lo ha mencionado, lo mencionó así el día de ayer en su discurso en el Zócalo, donde la gran asignatura, donde todavía hay muchísimo por hacer, es el tema de seguridad. Yo agregaría uno más, que es el tema de economía. Sin embargo, el tema de economía no es hoy un punto que esté todavía en la mente de los mexicanos al momento de evaluar a su gobierno. Ahora, me llama la atención lo que mencionas, porque al final de cuentas, efectivamente fue Andrés Manuel López Obrador quien puso los grandes temas en la agenda, ¿no? Cuando fue oposición y cuando fue candidato, él señaló los principales dolores de nuestro México. ¿Qué tanto ha logrado atacarlos en sentido positivo y qué tanto esto le está generando en estos últimos tiempos una variación pues en el nivel de aprobación que pueda tener? Porque si bien nos decías, Aldo, todavía es muy fuerte la aprobación que tiene nuestro presidente. ¿Ha cambiado, ha variado algo de aquel inicio a este año ya cumplido? Sí, totalmente. Mira, para responder la primera parte de la pregunta, cuando nosotros preguntamos a los mexicanos qué opinan sobre el trabajo que está haciendo el presidente en materia de corrupción, el 50% de los mexicanos nos dice que la corrupción hoy es menor a la que teníamos hace un año. Ahora, estos, digamos, vaivenes o movimientos que ha tenido la aprobación del presidente, efectivamente están ahí. El presidente, unos días antes de tomar posesión, estamos hablando de la última semana de noviembre, tenía una aprobación del 60%, todavía como presidente electo. Sin embargo, un mes después de haber tomado posesión, el presidente llega a los 72, es decir, en tan solo un mes de gobierno, en el cual nos mostró su estilo de presidencialismo, en el cual lo teníamos todas las mañanas y lo seguimos teniendo todas las mañanas con sus mañaneras, poniéndonos él la agenda mediática del día por día, durante un año. Lo que vemos es ese repunte, porque lo que sucede es que los mexicanos empezamos a ver esos cambios y por lo tanto la expectativa que tenemos sobre su gobierno es mayor. Sin embargo, a partir de febrero, que es cuando tiene su máximo con los 73 puntos, empezamos a ver que poco a poco hay ligeras caídas que se deben a múltiples factores, y voy a mencionar uno. Por ejemplo, en el mes de enero, previo a que tuvimos este máximo de aprobación del presidente, recordarán ustedes y todo el auditorio, la lucha esta contra
contra el huachicol y aquella explosión tan lamentable. Bueno, lo que sucedió en aquel entonces, en enero, es que la aprobación del presidente, en lugar de bajar, subió. ¿Y esto a qué se debe? A que esa lucha contra el huachicoleo estaba centrada, estaba dentro del marco del combate a la corrupción. Sin embargo, con el pasar de los meses, obviamente otros temas son los que empiezan a salir en la agenda, y salió el tema de las guarderías, que lo recordarán ustedes, que fue uno de los primeros temas que minó la aprobación del presidente. Por ahí de mayo, de junio, julio, empezamos a decir nosotros que la luna de miel empezaba a terminar. ¿Por qué? Porque ya habían pasado poco más de 6 meses del inicio de la administración, y los mexicanos ya no solamente estaban esperando discursos y posicionamientos y el tema de corrupción, sino que ya había otros temas que a los mexicanos poco a poco les empezaba a preocupar más, como era el tema de la seguridad. Cuando el presidente detecta, o cuando su equipo detecta, que la corrupción empieza a dejar de ser el gran tema para que otros temas suban en la agenda, principalmente el tema de seguridad, repito, lo que sucede es que empezamos a ver movimientos importantes en materia de corrupción. Es decir, si mi gran tema es corrupción, pero hoy no es el tema de los mexicanos, necesito provocar que de nueva cuenta sea el gran tema. Y ahí es cuando empezamos a ver los casos de Emilio Lozoya, de Rosario Robles y demás. Entonces, cuando estos sucesos de alto impacto mediático comienzan, de nueva cuenta el presidente empieza a subir en su popularidad. Pasa otra vez de los 52, 53 puntos en julio-agosto, se posiciona de nueva cuenta en los 64 en el mes de octubre. Obviamente tenemos ahí en medio el informe de gobierno, claro, que también la famosa Spotiza es muy favorable para él, porque fueron videos en los cuales comunicó muy bien lo que para él eran los logros de este primer año. Sin embargo, este último mes, noviembre, este mes que acaba de terminar, sin duda de nueva cuenta el tema de seguridad salta con los sucesos tan lamentables de la familia Levarón, obviamente con el Culiacanazo, con múltiples sucesos también en distintos estados del país, con muertes, con acribillados y demás. Entonces, y de nueva cuenta el presidente baja y se coloca hoy en los 52 puntos. Entonces, lo que vemos es que cuando el presidente logra mantener la corrupción como el tema central de la agenda nacional, él recibe sus créditos. Sin embargo, cuando lo pierde, cuando sucesos de alto impacto de otro asunto como el tema de seguridad son los que están en la mesa, el presidente comienza a perder popularidad. Aldo, tenemos que hacer una pausa, pero quiero regresar para platicar contigo y que nos cuentes, a ver, en la lectura de esto que ustedes recopilan constantemente, ¿qué pasaría en el próximo proceso electoral si el candidato otra vez fuera Andrés Manuel López Obrador? Pero también te preguntaría, ¿y cómo va esta popularidad en sentido positivo para el presidente? ¿Permea a los gobernadores, permea a los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional? Tengo que hacer una pausa, pero te voy a agradecer que me permitas regresar a seguir conversando contigo. Se cumplió un año de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y justo esta mañana, más allá del discurso que se dio desde lo gubernamental, más allá de las marchas de oposición, pues cómo está realmente la imagen, la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, de la mano de Aldo Campuzano, director de México Elige. Aldo, primero, gracias por la paciencia, y segundo, yo te preguntaba antes de la pausa, a ver, sin ánimo de revivir los fantasmas de la reelección, ni mucho menos, ¿qué tanto la figura presidencial hasta este momento, en manos de Andrés Manuel López Obrador, lograría sostenerse como para que en una próxima votación los mexicanos otra vez depositar en él su confianza? Bueno, los números la verdad son bastante buenos para el presidente. Pensando en esta figura que se acaba de aprobar en el Congreso de la Unión de la revocación de mandato, bueno, si hoy se llevara a cabo la revocación de mandato, el presidente saldría victorioso con un 52% de los votos, es decir, más de la mitad de los mexicanos, poco más de la mitad de los mexicanos estarían votando por su permanencia. Y hay una pregunta que sí, que efectivamente
incomoda a ciertas personas del Círculo Rojo es una pregunta hipotética que hacemos sobre si votarían por el presidente López Obrador para un nuevo periodo en el 2024. Y la verdad, los resultados son sorprendentes. ¿Por qué? Porque el 45% de la población, de los ciudadanos mexicanos, nos dice que votaría sí por el presidente para un nuevo periodo. Es decir, estamos ante un momento en el cual la popularidad del presidente, más allá de la aprobación de su gobierno, la figura de él es tan importante y de tanto peso que prácticamente la mitad de los mexicanos lo votaría para un nuevo periodo. ¿Han ustedes en este punto medido qué es lo que a la ciudadanía le lleva a decir que estaría dispuesta a votar por el presidente por otro periodo? Mira, parte fundamental de este 45% es un 34% que vota por el presidente haga lo que haga. Es decir, esa es la base social que comentaba yo hace unos minutos, que votan por el presidente y lo apoyan sin importar lo que el presidente haga. Es decir, cierran guarderías y ellos dicen, está bien, que los cuiden sus abuelos. Hay una explosión por el tema del huachicol y dicen ellos, bueno, pues es que ¿qué hacían ellos robando teniendo acceso ahí al huachicol? Entonces, es esa masa de los mexicanos que están apoyando al presidente fervientemente, y es en su mayoría esa masa la que es la destinataria de los principales programas sociales del presidente. Es decir, son esos mexicanos que reciben su apoyo de los distintos programas del gobierno, que de hecho vimos en este presupuesto federal un incremento para esos programas. Entonces, es esa la base del presidente, que sigue ahí, que no lo abandona y que por lo que se ve continuará con él por lo pronto en el corto y mediano plazo. Sin embargo, esta popularidad, este nivel de aceptación, ¿cómo se ve en el resto de los mandatarios por el Movimiento de Regeneración Nacional? Porque no solo hablamos de la figura presidencial, hay gobernadores, hay legisladores. ¿Cómo los ve la ciudadanía? Mira, la figura central política de este país es el presidente López Obrador. Y sin importar si son del partido o no del presidente, los ciudadanos están evaluando de manera individual. Es decir, los legisladores de Morena no tienen el mismo nivel de aprobación del presidente. Hoy los legisladores tienen una aprobación por ahí del 45-46%. Los gobernadores, de hecho, pueden ser uno de los puntos débiles del partido y del presidente, porque los gobernadores mejor evaluados de Morena son los gobernadores de Chiapas y de Tabasco, que andan por ahí en los 50-51 puntos de aprobación. Sin embargo, ninguno de estos dos gobernadores está en la tabla de los mejores 5 gobernadores con aprobación del país. Los gobernadores mejor aprobados son del PAN y del PRI. Entonces, sí hay un fenómeno en los gobiernos locales que debe prestar atención el presidente, que debe prestar atención Morena. Menciono el caso de la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 39%. Entonces, siendo la figura política más importante después del presidente en un estado, en una entidad como la Ciudad de México, se esperaría que sus números fueran bastante buenos. Y ni qué decir del caso de Morelos, que llegue el gobernador apoyado por una alianza de PES Morena, que prácticamente es el segundo gobernador peor evaluado de todo el país, con tan solo 25% de aprobación. Entonces, vemos que los ciudadanos, a quien le dan su confianza, a quien tienen un visto bueno, es al presidente, y no a los gobernadores, y no a los legisladores, e incluso no necesariamente a todos los integrantes del gabinete presidencial o del círculo cercano del presidente. Las 3 figuras más importantes hoy de Morena, después del presidente, son la diputada Tatiana Cloutier, la esposa del presidente,
la compañera, y digo compañera porque no le gusta a ella el término de primera dama, la compañera Beatriz Gutiérrez, y el canciller Marcelo Ebrard, que bueno, ha tenido un protagonismo importante en los últimos meses. ¿Ves que esta situación, insisto, que esta aprobación del presidente vaya a influir en los resultados de las intermedias, de las elecciones que están por venir? Mira, falta todavía bastante para las elecciones intermedias, queda un año que se vislumbra retador, principalmente por el tema económico. Todo lo que nos están diciendo los analistas y los expertos económicos, incluso el mismo INEGI aquí en nuestro país, es que el panorama económico no se ve tan bien. Vaya, ya se está hablando de crecimientos muy menores, de crecimientos que en el mejor de los casos andan por ahí del punto porcentual. Entonces, quizá el tema económico, que sin duda es el gran tema para las familias mexicanas, no para el debate nacional, pero sí para las familias mexicanas, si ese tema que se vislumbra hoy como sombrío, como retador, llega al bolsillo de los mexicanos y se refleja de esa manera, quizá vayamos a ver movimientos importantes en la aprobación del presidente, para menos, porque el gran tema siempre de las familias mexicanas es la economía, cómo nos está pegando en el bolsillo, y en gran medida ese es uno de los atributos que más evalúa el ciudadano al momento de darle la aprobación al gobierno. Entonces, falta mucho. El presidente, si logra mantener el tema de la corrupción como central, si logra que los casos tan sonados de seguridad no se den, y que el tema económico no se vea reflejado en gran medida en el bolsillo de los mexicanos para mal, si esas tres condiciones se dan, el presidente va a llegar muy bien posicionado para la elección intermedia y posteriormente para el proceso de revocación de mandato. Pero a ver, Aldo, dime una cosa, porque en el tema económico, pues sí, el presidente puede argumentar muchos factores externos, etcétera. Sin embargo, en el tema de la inseguridad, porque esto sí depende, o al menos la ciudadanía sí se lo atribuye directamente a la estrategia por parte del gobierno federal. Correcto, y de hecho la mitad de los mexicanos hoy nos dice que la estrategia de seguridad del presidente es una estrategia fallida, que debe de cambiarla. Entonces, sí, el presidente tiene que tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, la liberación de Ovidio Guzmán, del hijo del Chapo. Esa decisión, aunque para muchos del Círculo Rojo fue una decisión errónea, en la mayoría de los mexicanos, en el mexicano de a pie, digámoslo, en cada uno de nosotros, el 50% dice que fue una liberación buena para el país, para evitar una tragedia, y el otro 50% dice que fue una mala decisión de liberarlo. Entonces, tiene que revisar el presidente las pequeñas decisiones, los pequeños impactos de la Guardia Nacional y de los demás cuerpos de seguridad. Incluso el presidente ha dicho en repetidas ocasiones, bueno, dice, pues si por mí fuera, yo incluso desaparecería el ejército. Entonces, oye, es una frase del presidente que quizá nos genera mucho ruido y mucha desconfianza sobre la estrategia de seguridad. Sin embargo, cuando le preguntamos a los mexicanos sobre la opinión de esa frase del presidente, la mayoría dice, sí, estamos de acuerdo, no tenemos por qué tener un ejército, debemos de tener más policía y demás. Entonces, sí debe el presidente hacer ajustes a su estrategia de seguridad. Los mexicanos le atribuyen los resultados de seguridad al presidente y no a los gobernadores. En el caso del Culiacanazo, en el caso de la familia de Varón, los gobernadores no sufrieron algún efecto muy importante en su imagen, su aprobación, de baja en su aprobación. Quien sí la sufrió fue el presidente. Entonces, sin embargo, yo insisto, el tema económico el próximo año, aunque el presidente pueda, como lo hizo el día de ayer, decir que si bien no estamos creciendo, hay una mejor redistribución de la riqueza y demás,
al final del día el tema económico no se le puede ocultar a los mexicanos, porque claro, eso está en nuestros bolsillos, nos alcanza o no nos alcanza para ir al supermercado y cumplir nuestras necesidades. Claro. Tú mencionabas hace un momento esta base social fuerte que apoya al presidente, haga lo que haga. Sin embargo, si el tema económico no resulta como se espera, puede incluso afectar a este sector. Este sector puede restar su apoyo. Pues sí, quitarle el apoyo al presidente. Yo creo que no, porque ese sector es un porcentaje de la población que está cuidado, que está bien atendido en el tema económico por los programas sociales del gobierno. Entonces es un grupo que quizá su sueldo o quizá vayan a perder algún empleo o demás. Sin embargo, ante esta falta, el gobierno es quien entraría al rescate, por decirlo de alguna manera, y que esa base social no sufra los efectos de una recesión económica como la que ya se habla. Entonces, y por eso fue tan importante para el presidente el presupuesto al cual los diputados y los senadores no le movieron una coma, sí, porque efectivamente el presupuesto está construido de tal manera que el gobierno pueda entrar al rescate de esta base social. ¿Le garantiza la permanencia de esa base social este presupuesto? Claro. Basta un dato solamente. Revisemos la cantidad de recursos que tienen los programas sin reglas de operación, es decir, aquellos programas a los cuales aumentar beneficiarios o darle entrega a beneficiados no requiere pasar por una serie de pruebas o de reglas, sino que discrecionalmente el gobierno hace la entrega de ese apoyo. Entonces, eso es lo que nos está hablando, es de la capacidad que va a tener el próximo año el gobierno de rescatar o de garantizarle a cierto porcentaje de la población el nivel de vida que actualmente tienen el día de hoy. Estamos hablando entonces de medidas clientelares, Aldo, porque no les gusta y han criticado mucho eso en pasados gobiernos, pero con lo que nos dices, ¿estaríamos hablando de eso? Pues al final del día es la estrategia que ha seguido el presidente, no solamente en este presupuesto, lo hemos visto antes, lo vimos muy particularmente con el asunto de las guarderías, donde, bueno, pues que ya no vayan a la guardería, sino que sean las mismas familias las que decidan, y aquí les va el apoyo a las familias para que ellos hagan lo que quieran. Entonces, esta serie de medidas donde discrecionalmente el gobierno hace esta entrega y por lo tanto los ciudadanos al obtener un recurso hacen lo que ellos quieran con el recurso y no necesariamente quizás lo que ellos deban de hacer con el recurso, pues bueno, se puede hablar de que hay una presencia importante del gobierno en estas familias. Me quedaría entonces también, Aldo, con esta parte de que la gran amenaza o las grandes amenazas para esta administración, pese a que todo parece viento en popa en cuanto a la imagen del presidente, pues pueden ser tanto la inseguridad como la economía. Así que bueno, pues me parece que ahí están las grandes tareas y los grandes temas a los cuales hay que estar pendiente. Muchas gracias, Aldo, por platicar con nosotros. Saludos a todos en San Luis, un gusto. A todos en San Luis, un gusto. A todos en San Luis, un gusto. A todos